Una noche de lujo se transforma en una pesadilla ante la élite reunida. Una anciana es humillada por su propia nuera, en el centro de un salón abarrotado, bajo miradas paralizadas. El hijo, un millonario hasta entonces inquebrantable, rompe el silencio al ver a su madre caída. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. ¿Continuamos? El salón del Hotel Presidente Intercontinental brillaba como nunca aquella noche de septiembre. Las luces de los candelabros de cristal se reflejaban en los vestidos de gala, en las joyas carísimas y en las sonrisas calculadas de quienes sabían exactamente dónde estaban y con quién conversaban. La brisa fresca de la noche entraba por los ventanales abiertos, trayendo un alivio discreto al calor de aquel jueves en la Ciudad de México. Allí, entre empresarios, políticos y figuras de la alta sociedad capitalina, se celebraba otro evento benéfico de la Fundación Garza Montes, dirigida por Ricardo Garza Montes, uno de los hombres más ricos e influyentes de la ciudad. Ricardo tenía 45 años, canas en las sienes y una sonrisa que ocupaba portadas de revistas de negocios. Su imperio había comenzado desde cero, o al menos eso le gustaba repetir en las entrevistas. La verdad, que pocos conocían, era que todo había empezado con una pequeña casa de huéspedes en la alcaldía de Iztapalapa, administrada por su madre, doña Alma, una mujer de origen humilde que trabajó toda su vida para darle a su único hijo la educación que ella nunca tuvo. Aquella noche, doña Alma estaba allí, pero nadie realmente la veía. Permanecía cerca de las paredes del salón, vistiendo un sencillo conjunto de lino beige que contrastaba violentamente con los vestidos de alta costura a su alrededor. Sus zapatos eran cómodos, prácticos, del tipo que se compra pensando en caminar por el tianguis de los domingos, no en pisar el mármol reluciente de uno de los hoteles más lujosos de América Latina. Alma tenía 78 años, pero aparentaba más. Los hombros encorvados, las manos temblorosas, la mirada siempre baja. Parecía cargar un peso invisible que la hacía más pequeña cada año que pasaba. Ricardo circulaba por el salón con soltura, estrechando manos, riendo a carcajadas, haciendo chistes que arrancaban risas de los inversionistas internacionales presentes. A su lado, como siempre, estaba Viviana, su esposa de 32 años. Ella era todo lo que él creía que una mujer debía ser para estar al lado de un hombre como él. Alta, delgadísima, con una melena rubia impecable y un vestido rojo que parecía haber sido cosido directamente sobre su cuerpo. Viviana sonreía poco, pero cuando lo hacía, era con la confianza de quien sabe que todos los ojos están sobre ella. Y lo estaban. Viviana y Ricardo se habían casado 3 años antes, en una ceremonia que ocupó páginas y páginas de las revistas de sociales. Él llevaba 5 años viudo cuando la conoció en un evento corporativo. Su primera esposa, Elena, había sido una mujer discreta, estudiosa, una maestra de literatura que murió a los 40 años por complicaciones de salud que a nadie le gustaba comentar. Viviana era el opuesto de Elena en todos los sentidos. Donde Elena era suave, Viviana era afilada. Donde Elena cuidaba, Viviana mandaba. Y doña Alma lo sentía en carne propia, todos los días. La anciana observaba a su hijo de lejos, intentando encontrar en él algún rasgo del niño que había criado. El niño que dormía abrazado a ella cuando tenía miedo de los truenos. El niño que le prometió, con lágrimas en los ojos, que cuando creciera la cuidaría para siempre. ¿Dónde estaba ese niño ahora? Ella no sabía responder. Quizás se había perdido en algún lugar entre el 1.000.000 y el último piso del penthouse en Polanco, donde ahora vivían. Viviana lanzó una mirada rápida en dirección a su suegra y arrugó la nariz, como si hubiera olido algo desagradable. Se inclinó hacia Ricardo y le susurró algo al oído. Él soltó una risa nerviosa y negó con la cabeza, como diciendo que no era el momento, pero Alma lo vio. Ella siempre lo veía. Sus ojos podían estar cansados, pero aún captaban cada gesto de desprecio, cada palabra no dicha, cada silencio que gritaba. La jefa de prensa de la fundación, Carla Mendoza,
Circulaba por el evento con una tablet en la mano y un auricular discreto. Era competente, eficiente y absolutamente implacable cuando se trataba de proteger la imagen de Ricardo. Aquella noche estaba especialmente tensa. Había inversionistas japoneses presentes, interesados en una sociedad millonaria. También había un diputado federal que acababa de ser mencionado en una investigación y que necesitaba desesperadamente limpiar su imagen. Y, peor aún, Carla estaba casi segura de que había una periodista infiltrada entre los invitados. Su nombre era Patricia Fuentes y trabajaba para un portal de noticias de investigación que ya había derribado a 3 políticos y 2 empresarios en los últimos 2 años. Patricia estaba allí con un vestido prestado, una identidad falsa y una grabación en curso en el celular escondido en su bolso. Había recibido una denuncia anónima 2 semanas antes. El mensaje era corto, pero impactante. Decía simplemente que Ricardo Garza Montes mantenía a su propia madre en condiciones degradantes, que la anciana era maltratada psicológicamente por la nuera y que todo se tapaba con dinero y amenazas a los empleados. Patricia observaba todo desde un rincón estratégico del salón. Vio llegar a doña Alma, prácticamente arrastrada por una empleada de la casa. La anciana no quería estar allí, eso era obvio. Sus ojos transmitían miedo, incomodidad y una tristeza profunda que ni las luces del evento lograban disimular. La cena se sirvió a las 9 de la noche. Las mesas estaban decoradas con flores importadas, platería reluciente y copas de cristal que costaban más que el salario mensual de una familia entera. A doña Alma la sentaron en una mesa lateral, lejos de la mesa principal donde Ricardo y Viviana recibían a los invitados importantes. En la mesa de la anciana estaban empleados de la fundación, algunos parientes lejanos que apenas la conocían y una joven que parecía perdida en medio de tanta pompa. Alma comió poco. Tenía un nudo en el estómago, como siempre que tenía que salir de casa. Prefería quedarse en su cuartito en el penthouse, un espacio pequeño y sencillo que parecía más una bodega que una habitación. Las paredes eran blancas y vacías. No había fotografías, no había recuerdos. Viviana no lo permitía. Decía que los objetos antiguos le daban a la casa un aspecto de museo. Así que todo lo que Alma tenía de su vida anterior estaba guardado en 2 cajas de cartón debajo de la cama. Fotografías de su difunto esposo, actas antiguas, un rosario que le había regalado su propia madre. Recuerdos enterrados como si fueran una vergüenza. Durante la cena, Ricardo subió al escenario para dar el discurso de apertura. Habló sobre responsabilidad social, sobre el compromiso con las familias necesitadas, sobre la importancia de tenderle la mano a quien lo necesita. Las palabras eran bonitas, bien ensayadas, y arrancaron aplausos entusiastas del público. Alma no aplaudió, solo se miró las manos, arrugadas y marcadas por el tiempo, y se preguntó si su hijo realmente creía en lo que estaba diciendo. Después de la cena, comenzó la subasta benéfica. Obras de arte, joyas, viajes, experiencias exclusivas, todo con valores estratosféricos, todo vendido con sonrisas de satisfacción y copas en alto. Viviana estaba radiante. Adoraba ese tipo de eventos. Adoraba ser vista, admirada, envidiada. Y sabía que lo era. Sabía que otras mujeres la miraban con una mezcla de deseo y rencor, y eso la alimentaba. Fue durante una pausa en la subasta que ocurrió el primer incidente de la noche. Doña Alma, sintiéndose mal por el calor sofocante del salón, se levantó para buscar un vaso de agua. Caminó despacio, intentando no llamar la atención, pero sus movimientos eran inciertos. La edad y la debilidad física no perdonaban. Al acercarse a la barra de bebidas, tropezó ligeramente con un mesero que pasaba con una charola. El impacto fue mínimo, pero suficiente para que una copa de champaña se desequilibrara y derramara unas gotas sobre el vestido de una invitada cercana. La invitada era Viviana. El salón entero pareció congelarse. Viviana miró su vestido rojo, ahora con pequeñas manchas húmedas en un costado, y luego levantó los ojos hacia su suegra.
La expresión en su rostro no era de sorpresa o irritación común, era de furia contenida, de desprecio acumulado durante años, de una rabia que finalmente encontraba una excusa para manifestarse. Alma comenzó a temblar. Sabía lo que vendría a continuación. Conocía esa mirada. Intentó disculparse con la voz débil, casi inaudible, pero a Viviana no le interesaban las disculpas. Ricardo se acercó rápidamente, intentando controlar la situación. Puso la mano en el brazo de su esposa, susurrando algo que nadie más pudo oír. Pero Viviana se zafó de él con un movimiento brusco. Sus ojos estaban fijos en Alma, y la multitud alrededor comenzó a darse cuenta de que algo andaba mal. Carla Mendoza, la jefa de prensa, corrió hacia ellos, intentando intervenir. Sonrió a los invitados más cercanos, hizo un gesto de que todo estaba bajo control, pero su voz era tensa cuando le susurró a Ricardo que tenía que sacar a su madre de allí inmediatamente. Viviana, sin embargo, no tenía intención de dejar que aquello pasara discretamente. Dio un paso al frente, acercándose a Alma, y su voz, aunque controlada, cargaba un veneno que cortaba más profundo que cualquier grito. Dijo, lo suficientemente alto para que decenas de personas la oyeran, que aquello era inaceptable, que Alma era una vergüenza, que no tenía educación, no tenía clase, no tenía noción de dónde estaba. Dijo que era una carga, un peso, una molestia que ella toleraba por pura caridad, pero que tenía límites, y que esos límites habían sido rebasados. Las palabras cayeron sobre Alma como golpes físicos. La anciana intentó responder, pero la voz le falló. Sus piernas flaquearon. Se agarró a la mesa de al lado para no caer, pero la humillación ya estaba hecha. Los invitados observaban en un silencio de shock. Algunos desviaban la mirada, avergonzados. Otros observaban con una curiosidad morbosa, como si estuvieran viendo un espectáculo. Ricardo finalmente reaccionó. Sujetó el brazo de su madre con firmeza y comenzó a guiarla fuera del salón. Alma no se resistió. Solo lo siguió, con la cabeza gacha, mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro arrugado. Detrás de ella, Viviana permaneció en el centro de atención, arreglándose el vestido con gestos exagerados, como si quisiera asegurarse de que todos vieran el daño causado. Patricia Fuentes, la periodista infiltrada, no perdió un segundo. Activó la cámara de su celular y capturó los últimos momentos de la escena. El audio no quedó perfecto, pero las imágenes eran lo suficientemente claras. Tenía lo que necesitaba, o al menos tenía el comienzo. En el pasillo, lejos de las miradas, Ricardo soltó el brazo de su madre con una brusquedad que intentó disfrazar de urgencia. Miró a su alrededor, verificando si alguien los había seguido, y luego le susurró, tenso, que tenía que irse a casa, que aquello había sido un desastre, que ella sabía cómo era Viviana, y aún así había provocado la situación. Alma levantó el rostro, y por primera vez en años había algo más que sumisión en sus ojos. Había dolor. Abrió la boca para hablar, pero Ricardo no la dejó. Llamó al chofer, le ordenó que llevara a su madre de vuelta al penthouse y regresó corriendo al salón. Tenía inversionistas que calmar, una esposa que apaciguar y una reputación que salvar. A Alma la llevaron al coche en silencio. El chofer, un hombre de mediana edad llamado Don Nelson, que trabajaba para la familia desde hacía más de 10 años, la miró por el retrovisor. Conocía esa expresión. La había visto muchas veces. Quería decir algo, ofrecerle algún consuelo, pero sabía que no era su lugar. Así que solo condujo, en silencio, por las calles iluminadas de la Ciudad de México, mientras Alma miraba por la ventana, viendo la ciudad pasar, y se preguntaba cuándo exactamente su vida se había convertido en esto. De vuelta en el evento, Viviana estaba en el centro de un grupo de amigas, recontando el incidente con una versión distorsionada de los hechos. Pintaba a Alma como una mujer senil, problemática, que insistía en crear situaciones vergonzosas. Las amigas asentían en solidaridad, diciendo que Viviana tenía demasiada paciencia, que no todas aguantarían. Ricardo regresó al salón intentando parecer tranquilo, pero Carla lo interceptó de inmediato. Estaba pálida.
Le dijo que necesitaban hablar con urgencia, que había rumores de que una periodista estaba infiltrada en el evento, que esa escena podría convertirse en un titular. Ricardo sintió que se le revolvía el estómago. Sabía que los escándalos familiares eran los peores para la imagen pública, más aún en año de elecciones para la presidencia de la Cámara de Comercio. Pero le dijo a Carla que todo estaba bajo control, que Viviana ya estaba manejando la situación, que la gente lo entendería. Carla no pareció convencida, pero no tuvo más opción que confiar. Mientras tanto, en un rincón discreto del salón, otro invitado observaba todo con especial interés. Se trataba de Fernando Tavares, un antiguo socio de Ricardo en un proyecto inmobiliario que había salido mal años atrás. Fernando nunca le perdonó a Ricardo que lo hubiera excluido de la sociedad cuando el negocio finalmente despegó. Estaba allí no por amistad, sino por estrategia, y aquella noche acababa de darle un regalo. Fernando sacó el celular del bolsillo y comenzó a tomar algunas notas. Conocía gente en la prensa, conocía abogados, conocía políticos a los que les encantaría ver a Ricardo tropezar, y acababa de presenciar el tropiezo. La noche siguió su curso, la subasta se reanudó, las conversaciones volvieron a la normalidad, la música recomenzó, pero algo había cambiado. Un ambiente extraño flotaba en el aire. La gente sonreía, pero las sonrisas eran forzadas. Las conversaciones fluían, pero con una tensión subyacente. Todos sabían que habían presenciado algo que no debería haber ocurrido. Y todos se preguntaban qué vendría después. Patricia Fuentes dejó el evento cerca de la medianoche. Regresó a casa, encendió su laptop y comenzó a revisar el material que había grabado. Las imágenes temblaban un poco, pero la escena era clara. Viviana humillando públicamente a su suegra anciana. Ricardo, el gran filántropo, sacando a su madre del salón como si fuera un problema que resolver. Patricia sonrió. Aquello era solo el comienzo. Abrió sus archivos y releyó la denuncia anónima que había recibido. Necesitaba más. Necesitaba pruebas concretas, necesitaba testigos dispuestos a hablar, y sabía exactamente por dónde empezar a buscar. A la mañana siguiente, el penthouse en Polanco estaba en silencio. Viviana durmió hasta tarde, exhausta por la noche anterior. Ricardo ya estaba en la oficina lidiando con pendientes, y doña Alma estaba en su cuartito, sentada al borde de la cama, mirando las 2 cajas de cartón que guardaban su vida. Tomó una fotografía amarillenta. Eran ella y su esposo, don Antonio, el día de su boda. Estaban frente a la iglesita del barrio, ella con un sencillo vestido de novia, él con un traje oscuro que probablemente era prestado. Sonreían. Sonreían de verdad. Sonreían porque creían en el futuro. Alma apretó la fotografía contra su pecho y dejó que las lágrimas cayeran libremente. Pensó en todo lo que había sacrificado, en todas las noches que pasó cosiendo para otros para pagar la escuela particular de su hijo, en todas las comidas que se saltó para que él pudiera comer mejor, en todos los sueños que abandonó para que los sueños de él se hicieran realidad. Y ahora estaba allí, sola, invisible, tratada como un estorbo en la casa que su propio sacrificio había ayudado a construir. Pero algo estaba cambiando dentro de ella, algo pequeño, frágil, pero persistente, una chispa de rebeldía, una voz interior que comenzaba a susurrar que aquello no estaba bien, que ella no se merecía eso, que tenía que hacer algo. Aún no sabía qué, aún no tenía fuerzas, pero la semilla estaba plantada, y al otro lado de la ciudad, en una redacción bulliciosa, Patricia Fuentes estaba al teléfono con una fuente. La fuente era una ex empleada de la casa de Ricardo, despedida 6 meses antes de forma abrupta, sin justificación y sin explicaciones. Su nombre era Juana, y tenía mucho que contar. La historia apenas comenzaba. Juana Silva tenía 42 años y había trabajado como ama de llaves en la casa de Ricardo Garza Montes durante casi 7 años. Conocía cada rincón de aquel penthouse,
cada rutina, cada secreto no dicho que se escondía detrás de las puertas cerradas. Cuando la despidieron, 6 meses atrás, sin previo aviso y con una carta de despido fría y burocrática, Juana supo exactamente por qué. Había visto demasiado y, peor aún, había demostrado compasión por doña Alma. Ahora, sentada en un café en Coyoacán, frente a Patricia Fuentes, Juana finalmente tenía la oportunidad de hablar. Sus manos temblaban ligeramente al sostener la taza de café, pero su voz era firme. Empezó por el principio, por los primeros meses después de la boda de Ricardo con Viviana, cuando el cambio en la dinámica de la casa se hizo evidente para todos los empleados. Viviana llegó como un huracán. Todo lo que Elena, la primera esposa, había construido con delicadeza y buen gusto, fue desmantelado en cuestión de semanas. Los muebles antiguos, las fotografías familiares, los objetos con historia, todo fue reemplazado por piezas modernas, minimalistas, frías. La casa dejó de parecer un hogar y pasó a asemejarse a un escaparate de revista de decoración, funcional, impecable y completamente sin alma. Y doña Alma, que antes tenía una habitación amplia y acogedora, en el mismo piso que su hijo, fue reubicada en un espacio más pequeño, casi una bodega remodelada. Viviana justificó diciendo que necesitaba el cuarto para montar su vestidor personal. Ricardo no protestó, solo ayudó a su madre a mudarse, prometiéndole que era temporal, que pronto encontrarían una solución mejor. Pero pasaron 3 años, y Alma seguía en aquel cuartito. Juana le contó a Patricia sobre las comidas. Doña Alma ya no comía en la mesa con la familia. Viviana decía que la anciana era demasiado lenta, que hacía ruido al masticar, que se le caía la comida y ensuciaba el mantel. Así que Alma pasó a comer en la cocina sola, o en su cuarto. Sus platos llegaban siempre después de que todos hubieran terminado, muchas veces fríos o recalentados. Juana intentaba, siempre que podía, servir a la anciana con cariño, preparándole porciones especiales. Pero Viviana se daba cuenta y la reprendía severamente. También estaban las salidas. Doña Alma ya no podía recibir visitas. Las pocas amigas que aún tenía de cuando vivía en Iztapalapa fueron siendo alejadas con excusas cada vez más elaboradas. Viviana alegaba que la casa estaba en remodelación, que Ricardo estaba enfermo, que se irían de viaje. Cualquier cosa para evitar que gente de fuera viera cómo vivía realmente la madre del gran empresario. Y cuando Alma intentaba salir sola, para dar un paseo, visitar una iglesia, comprar algo en la farmacia, siempre había un impedimento. Viviana controlaba las llaves, controlaba el acceso al elevador privado, controlaba incluso el dinero de la anciana. La pensión de Alma se depositaba en una cuenta a la que ya no podía acceder. Viviana había convencido a Ricardo de que su madre podría ser engañada por estafadores, que era más seguro que ellos administraran sus finanzas. Patricia escuchaba atentamente, tomando notas. Le preguntó a Juana si había testigos, otras personas que pudieran confirmar esos relatos. Juana dudó, pero luego mencionó a don Nelson, el chofer, y a Raquel, la cocinera, que aún trabajaban en la casa. No sabía si tendrían el valor de hablar, pero conocía el carácter de ambos. Se preocupaban por doña Alma. Había, sin embargo, un detalle que Juana había guardado para el final, algo que presenció 3 meses antes de ser despedida y que nunca pudo olvidar. Fue una tarde de martes. Viviana estaba en la sala, hablando por teléfono con una amiga, cuando doña Alma salió de su cuarto para tomar agua. Estaba descalza, arrastrando los pies por el pasillo. Viviana colgó el teléfono en cuanto la vio y caminó hacia ella con pasos rápidos y furiosos. Juana estaba en el cuarto de lavado, pero podía oír a través de la puerta entreabierta. Viviana empezó a gritar. Decía que Alma era una vieja asquerosa, que no tenía higiene, que apestaba, que era una vergüenza. Decía que si por ella fuera, la anciana estaría en un asilo desde hacía mucho tiempo, lejos de su vista. La voz de Viviana estaba cargada de odio puro, de un desprecio tan profundo que parecía físicamente doloroso. Alma no respondió, solo se quedó allí, de pie,
recibiendo las palabras como latigazos verbales, hasta que Viviana finalmente se cansó y salió dando un portazo. Juana salió del cuarto de lavado y encontró a la anciana todavía parada en el mismo lugar, temblando, con lágrimas corriendo en silencio. Juana la abrazó, la llevó de vuelta a su cuarto, le preparó un té y se quedó a su lado hasta que se calmó. Fue ese abrazo lo que le costó el trabajo a Juana. Viviana la vio a través de las cámaras de seguridad de la casa. A la semana siguiente, Juana fue acusada de pequeños robos que nunca ocurrieron y despedida por causa justificada. Intentó defenderse, buscó a Ricardo, pero él estaba en un viaje de negocios. Cuando regresó, simplemente confirmó la decisión de su esposa, diciendo que confiaba en su juicio. Patricia apagó la grabadora y miró a los ojos a Juana. Le preguntó si la ex-ama de llaves estaría dispuesta a grabar un testimonio oficial, a aparecer en un reportaje, a enfrentar las consecuencias. Juana respiró hondo. Tenía miedo, miedo de no conseguir otro trabajo, miedo a las represalias, miedo a las demandas. Pero pensó en doña Alma, en esos ojos cansados y tristes, y dijo que sí, que haría lo que fuera necesario. Mientras tanto, en el penthouse de Polanco, Ricardo estaba en su despacho particular, intentando concentrarse en una hoja de cálculo de inversiones, pero fracasando miserablemente. Su cabeza todavía estaba en la noche anterior. No podía dejar de pensar en la expresión del rostro de su madre cuando la sacó del salón. Había algo diferente allí. No era solo dolor o tristeza, era decepción. Y Ricardo odiaba esa sensación. Sabía, en el fondo, que las cosas habían ido demasiado lejos. Sabía que Viviana trataba a su madre con una crueldad que ya no podía ignorar, pero siempre encontraba excusas. Se decía a sí mismo que Viviana estaba estresada, que tenía una personalidad fuerte, que solo estaba protegiendo el nivel de la casa. Se decía a sí mismo que su madre entendía, que ella sabía que aquello era temporal, pero sabía que se estaba mintiendo a sí mismo. Ricardo recordó una conversación que tuvo con Elena, su primera esposa, pocos meses antes de que ella falleciera. Elena estaba débil, pero aún lúcida, y le sujetó la mano con fuerza, y le dijo algo que nunca olvidó. Le dijo que la verdadera medida de un hombre no estaba en cuánto dinero tenía o cuántas empresas dirigía. Estaba en cómo trataba a aquellos que no podían ofrecerle nada a cambio. Estaba en cómo cuidaba a los más frágiles. Ricardo cerró los ojos y se frotó la cara con las manos. Elena adoraba a doña Alma. Las dos tenían una relación hermosa, de complicidad y respeto mutuo. Elena llamaba a su suegra mamá, y Alma le correspondía con un amor genuino. Cuando Elena partió, Ricardo sintió que había perdido no solo a su esposa, sino también la brújula moral que lo guiaba. Y entonces llegó Viviana, hermosa, segura de sí misma, decidida. Era todo lo que él creía necesitar para superar el dolor. Pero poco a poco se dio cuenta de que Viviana no solo quería estar a su lado, quería mandar, y él, cansado de luchar, la dejó. La puerta del despacho se abrió y Viviana entró sin tocar. Estaba deslumbrante, como siempre, con un traje sastre blanco y tacones altísimos. Se sentó en la silla frente a su escritorio y cruzó las piernas con una elegancia estudiada. Necesitaban hablar de la noche anterior, dijo ella. Necesitaban alinear sus versiones. Carla tenía razón al preocuparse por la prensa. Viviana ya había recibido mensajes de algunas amigas preguntando por el incidente. Era necesario controlar la narrativa antes de que se saliera de control. Ricardo la escuchó en silencio. Ella tenía un plan, siempre lo tenía. Sugería que publicaran una nota diciendo que doña Alma se había sentido mal durante el evento, que sufría problemas de salud relacionados con la edad y que estaba recibiendo los cuidados adecuados, que era una situación delicada y que pedían comprensión y privacidad. Ricardo negó lentamente con la cabeza. Le preguntó a Viviana si de verdad creía que eso iba a funcionar, si de verdad creía que la gente era tan ingenua. Viviana frunció el ceño, sorprendida por el tono de él.
Dijo que funcionaría si él hacía su parte, si aparecía en público siendo el hijo dedicado que siempre había fingido ser. La palabra fingido resonó en el aire entre ellos. Ricardo sintió que algo se rompía dentro de sí. Miró a la mujer frente a él, esa mujer que creía amar, y por primera vez en 3 años realmente la vio. Vio la frialdad, la manipulación, el vacío, y se preguntó cómo había sido tan ciego. Pero Ricardo no era lo suficientemente valiente para romper. No todavía. Así que simplemente asintió, dijo que haría lo necesario, y Viviana salió del despacho satisfecha, con sus tacones resonando en el pasillo de mármol. Esa tarde, Carla Mendoza convocó una reunión de emergencia en la sede de la Fundación Garza Montes. Estaban presentes Ricardo, Viviana, 2 abogados de la empresa y el director de comunicación. Carla fue directa al grano, tenían un problema. Un video estaba circulando en grupos cerrados de WhatsApp. Aún no sé, había vuelto viral, pero era cuestión de tiempo. El video mostraba los últimos momentos de la escena en el evento. Mostraba a Viviana humillando a Alma. Mostraba a Ricardo sacando a su madre del salón. La calidad no era buena, pero era suficiente para causar daño. Carla ya se había puesto en contacto con algunos influencers y blogueros para intentar controlarlo, pero la situación era delicada. Viviana se puso pálida. Preguntó quién lo había grabado, quién lo estaba difundiendo. Carla no lo sabía, pero sospechaba de algún invitado descontento o de algún empleado del hotel. Los abogados sugirieron demandas por difamación, invasión de la privacidad, daño a la imagen, pero Carla los interrumpió. Las demandas llamarían más la atención. Lo ideal sería una disculpa pública, una acción de control de daños bien ejecutada. Ricardo escuchaba todo en silencio. Se sentía atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Todo lo que había construido, toda la reputación que le había llevado años establecer, estaba amenazada. Y la culpa, lo sabía, era suya, por haber sido omiso, por haber elegido la paz temporal en lugar de la justicia. La reunión terminó con un plan de acción. Ricardo haría una transmisión en vivo en sus redes sociales esa misma noche, mostrándose en casa, cuidando de su madre, siendo el hijo atento. Viviana se quedaría al fondo, discreta, demostrando apoyo. Carla redactaría un texto emotivo, hablando sobre los desafíos de cuidar a un familiar mayor y pidiendo empatía. Pero cuando Ricardo regresó a casa y subió al cuartito de su madre, encontró la puerta cerrada con llave por dentro. Tocó suavemente, la llamó por su nombre, pero no hubo respuesta. Insistió, preocupado, hasta que finalmente escuchó la voz débil de Alma diciendo que no quería hablar con nadie. Ricardo apoyó la frente en la puerta y cerró los ojos. Le pidió disculpas a través de la madera. Dijo que sabía que le había fallado, que quería arreglar las cosas. Pero Alma no respondió. Solo se quedó del otro lado, sentada al borde de la cama, escuchando las palabras vacías de su hijo y preguntándose si aún quedaba algo por arreglar. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Fernando Tavares estaba en su oficina, reunido con 2 asesores y un periodista de un portal sensacionalista. Les mostraba el video que había grabado discretamente en el evento, comentaba sobre la hipocresía de Ricardo, sobre cómo el gran filántropo trataba a su propia madre. El periodista sonreía, ya imaginando los titulares. Fernando sabía que estaba usando la situación para una venganza personal, pero no le importaba. Ricardo había cosechado lo que sembró. La noche cayó sobre la Ciudad de México. En las calles de Polanco la gente cenaba en restaurantes sofisticados, y en el penthouse silencioso 3 personas vivían bajo el mismo techo, pero en mundos completamente separados. Ricardo estaba en su despacho, ensayando el discurso para la transmisión en vivo. Viviana estaba en su habitación, probándose ropa para elegir la que proyectara la imagen más adecuada. Y doña Alma estaba en su cuartito, arrodillada junto a la cama, rezando el rosario que había pertenecido a su madre, pidiendo fuerzas para lo que sabía que estaba por venir, porque algo dentro de ella había cambiado. La humillación pública del evento no la había quebrado. Al contrario,
Había encendido una llama, pequeña, pero persistente. Alma comenzaba a entender que quedarse en silencio no era proteger a su hijo, era traicionarse a sí misma. Era traicionar a todas las mujeres que vinieron antes que ella y a todas las que vendrían después. A la mañana siguiente, Don Nelson llegó temprano al penthouse para recoger a Ricardo, pero antes de ir al estacionamiento, tocó la puerta del cuartito de doña Alma. Ella abrió, sorprendida. Nelson le entregó un papel doblado y le dijo en voz baja que era el teléfono de una licenciada especializada en Derecho de la tercera edad, una conocida de su esposa. Dijo que no le estaba pidiendo nada, solo ofreciéndole una opción, y luego se fue, antes de que alguien lo viera. Alma miró el papel. El nombre escrito era Lic, Beatriz Nogueira. Guardó el papel entre las páginas de su rosario y volvió a la cama con el corazón latiendo fuerte. Por primera vez en años sentía algo que ya ni siquiera sabía cómo nombrar. Esperanza. Y en una redacción bulliciosa en el centro de la ciudad, Patricia Fuentes terminaba de revisar la primera versión de su reportaje. El título provisional era directo e impactante: El lado oscuro de la filantropía, cuando la caridad no empieza en casa. Tenía testimonios, videos, pruebas. Solo faltaba una cosa: la voz de doña Alma. Patricia sabía que sería difícil llegar hasta la anciana. La casa estaba vigilada, las llamadas probablemente monitoreadas, los accesos controlados. Pero era persistente y tenía aliados. Juana ya había mencionado que don Nelson era una persona de confianza. Quizás había un camino. Esa noche, Ricardo finalmente hizo la transmisión en vivo. Apareció sonriente, seguro, al lado de su madre, que apenas podía mirar a la cámara. Viviana se quedó al fondo, como habían acordado. Ricardo habló de amor familiar, de desafíos, de comprensión. Leyó el texto preparado por Carla con una emoción estudiada. Pero los comentarios comenzaron a llover. Gente cuestionando, gente dudando, gente que había visto el video y no se estaba creyendo esa narrativa. La transmisión que debía calmar los ánimos estaba en realidad alimentando aún más la desconfianza. Carla cortó la transmisión antes de lo planeado. Ricardo estaba visiblemente afectado. Viviana estaba furiosa. Y doña Alma, que había sido forzada a participar en ese teatro, regresó a su cuartito y lloró hasta quedarse dormida. Pero mientras dormía, su viejo celular, que ni siquiera sabía que aún funcionaba, recibió un mensaje de un número desconocido. El mensaje decía simplemente: Doña Alma, mi nombre es Patricia. Soy periodista y quiero ayudarla. Si quiere conversar, responda a este mensaje. Nadie tiene por qué saberlo. Alma no vio el mensaje esa noche, pero lo vería a la mañana siguiente, y tendría que tomar la decisión más difícil de su vida. Doña Alma despertó con el sonido de los pájaros cantando afuera de la ventana. Por un breve momento, todavía somnolienta, olvidó dónde estaba. Olvidó la humillación pública, el cuartito apretado, la nuera que la despreciaba. Por un instante, estaba de vuelta en su casita sencilla en Iztapalapa, despertando junto a su esposo, preparando el desayuno mientras escuchaba a su hijo jugar en el patio. Pero entonces la realidad regresó, pesada como siempre, y abrió los ojos al techo blanco y vacío sobre ella. Se sentó en la cama lentamente, sintiendo los dolores en las articulaciones que venían con la edad. Fue entonces cuando vio el viejo celular sobre el buró. Casi nunca lo usaba. De hecho, ni siquiera sabía bien cómo usar la mayoría de sus funciones. Ricardo se lo había dado años atrás, diciendo que era para emergencias, pero luego solo instaló su número y el de Viviana. Y Viviana nunca llamaba. Nunca. Alma tomó el celular y con dedos temblorosos intentó desbloquearlo. Le tomó algunos minutos lograrlo, y entonces lo vio. Un mensaje, de un número que no conocía. Se puso los lentes y leyó despacio. Una vez, luego otra. Su corazón comenzó a latir más rápido. Una periodista, queriendo ayudarla. Alma miró la puerta cerrada de su cuarto. Escuchó los sonidos distantes de la casa despertando. Viviana gritando órdenes a Raquel en la cocina.
Ricardo hablando por teléfono en el despacho, la vida siguiendo como si nada hubiera pasado, como si ella no existiera. Miró de nuevo el mensaje. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado. Quería responder. Quería gritar que sí, que necesitaba ayuda, que ya no aguantaba más. Pero el miedo era más grande. Miedo de lo que Viviana haría si lo descubría. Miedo de que Ricardo la corriera. Miedo de quedarse completamente sola. Así que apagó el celular, lo guardó en el cajón y fue al baño a lavarse la cara. Pero la semilla de la posibilidad había sido plantada, y las semillas, una vez plantadas, tienen la costumbre de crecer. Esa mañana, Patricia Fuentes estaba ansiosa. Revisaba su celular cada 5 minutos, esperando una respuesta que sabía que tal vez nunca llegaría. Conseguir el número de doña Alma había sido un desafío. Don Nelson, el chofer, había dudado mucho antes de pasarle la información. Tenía miedo de perder su trabajo, de ser demandado, de causarle más problemas a la anciana. Pero Patricia fue convincente. Le prometió protección, anonimato, y apeló a su conciencia. Al final, Nelson cedió. Patricia ya tenía material suficiente para publicar el reportaje, el testimonio de Juana, las imágenes del evento, el análisis de expertos en derechos de la tercera edad. Pero sabía que sin la voz de Alma, el artículo estaría incompleto. Sería sobre ella, pero no de ella. Y Patricia quería darle a la anciana la oportunidad de ser escuchada. Mientras tanto, en la Fundación Garza Montes, Carla Mendoza estaba teniendo el peor día de su carrera. Las redes sociales estaban ardiendo. La transmisión en vivo de Ricardo no solo no había calmado las aguas, sino que había echado más leña al fuego. La gente compartía el video del evento, creaba memes, hacía comentarios ácidos. Algunos influencers, de esos especializados en exponer las hipocresías de la élite, ya estaban produciendo videos sobre el caso. Y para empeorar las cosas, Carla recibió una llamada de un reportero de un importante portal de noticias. Quería una entrevista exclusiva con Ricardo. Quería respuestas. Quería la verdad. Carla intentó negociar, pero el reportero fue directo. Dijo que con o sin su colaboración, el artículo saldría, y que sería mejor para Ricardo si participaba. Carla convocó una reunión de emergencia. Esta vez, además de Ricardo y Viviana, también llamó al presidente del Consejo Administrativo de la empresa, el doctor Pablo Andrade, un hombre de 65 años, respetado en el mundo empresarial, que había sido mentor de Ricardo en sus primeros años de carrera. Pablo era una figura paterna para Ricardo y su opinión tenía peso. Cuando Pablo llegó a la reunión y fue informado de la situación, su rostro se endureció. Miró a Ricardo con una decepción que cortó más profundo que cualquier palabra. Pablo conocía a doña Alma desde los tiempos de la casa de huéspedes en Iztapalapa. Había sido uno de los primeros clientes, cuando era un estudiante universitario sin dinero. Alma lo había tratado como a un hijo, preparándole comida extra cuando veía que estaba demasiado flaco, nunca cobrándole de más incluso cuando se atrasaba en el pago. Pablo preguntó, con voz controlada pero firme, si aquello era verdad. Si Ricardo realmente permitía que su propia madre fuera tratada de esa manera. Ricardo intentó explicar, intentó justificar, pero las palabras salían débiles, vacías. Viviana intervino tratando de cambiar el enfoque, diciendo que todo se estaba exagerando, que había una conspiración para manchar la imagen de la familia. Pero Pablo la interrumpió. Dijo que no quería oír excusas. Dijo que estaba allí no como presidente del consejo, sino como alguien que le debía todo lo que tenía a la bondad de doña Alma, y que si Ricardo no tomaba una medida drástica de inmediato, él renunciaría a su cargo y se llevaría a la mitad del consejo con él. El silencio que siguió fue pesado. Ricardo sabía que Pablo no estaba bromeando. Sin él la empresa entraría en crisis. Los inversionistas perderían la confianza. Los contratos se cancelarían. Todo podría derrumbarse. Viviana se dio cuenta de la gravedad de la situación y por primera vez pareció genuinamente preocupada. Intentó hablar, pero Pablo levantó la mano, silenciándola. Se volvió hacia Ricardo
y dijo que quería ver a doña Alma. Inmediatamente. A solas. Ricardo no tuvo más opción que aceptar. Una hora después, Pablo estaba sentado en el cuartito de doña Alma. La anciana, sorprendida y emocionada al ver a aquel hombre que no veía en años, comenzó a llorar antes de que él dijera nada. Pablo la abrazó y allí, en ese simple abrazo, años de dolor silencioso finalmente encontraron consuelo. Conversaron durante casi 2 horas. Alma le contó todo. Cada humillación, cada palabra cruel, cada día en que se sintió invisible en su propia casa. Pablo escuchaba en silencio, sosteniendo sus manos, y con cada revelación su determinación se fortalecía. Ella le recordó a Pablo cuando él era joven, cuando llegaba a la casa de huéspedes con hambre y sin dinero para pagar por adelantado. De cómo ella le preparaba platos especiales, diciendo que eran sobras, aunque Pablo sabía que no lo eran. De cómo le cosía los botones de las camisas, le planchaba los pantalones para las entrevistas de trabajo, rezaba para que consiguiera las oportunidades que merecía. Pablo escuchó todo con lágrimas en los ojos, recordando cada gesto, cada palabra de aliento que esa mujer le había dado cuando más lo necesitaba. Y ahora, verla reducida a eso, tratada como un estorbo en la casa del hijo que ella había criado con tanto sacrificio, era insoportable. Pablo le preguntó a Alma por qué había aguantado tanto tiempo en silencio, y su respuesta fue simple, pero devastadora. Dijo que tenía miedo de avergonzar a su hijo, que pensaba que si permanecía callada, si se hacía invisible, al menos Ricardo no tendría problemas, que había creído que el amor de madre era aguantar todo, soportar todo, callar todo. Cuando Pablo salió del cuarto, encontró a Ricardo esperando en el pasillo. La mirada que Pablo le dirigió era de profunda decepción. Solo le dijo una cosa antes de irse, que Ricardo tenía hasta el final de la semana para resolver esa situación, que esperaba ver a doña Alma siendo tratada con la dignidad que merecía, o él tomaría medidas drásticas. Y luego se fue, dejando a Ricardo solo con el peso de sus decisiones. Esa tarde algo inesperado sucedió. Raquel, la cocinera, pidió hablar con Ricardo. Llevaba 2 años trabajando en la casa y siempre había sido discreta, eficiente y silenciosa. Pero ahora tenía algo que decir. Le contó a Ricardo sobre las veces que Viviana la obligaba a servirle comida fría a doña Alma, sobre los días en que la anciana se quedaba sin comer porque Viviana prohibía que alguien le llevara comida a su cuarto, sobre las mañanas en que encontraba a Alma en la cocina, de madrugada, comiendo sobras porque tenía hambre. Ricardo escuchó todo en shock. Sabía que las cosas no estaban bien, pero no imaginaba la magnitud de la crueldad. O quizás lo sabía y simplemente no quería ver. Raquel terminó diciendo que ya no aguantaba más ser cómplice de aquello, que si las cosas no cambiaban, ella también renunciaría. Después de que Raquel se fue, Ricardo se quedó solo en su despacho. Miró a su alrededor, a las paredes decoradas con diplomas y premios. Empresario del año, filántropo destacado, líder comunitario. Todos esos reconocimientos parecían ahora una broma cruel. Había construido un imperio, pero había perdido el alma en el proceso. Tomó el teléfono y llamó a Viviana. Dijo que necesitaban hablar. Viviana llegó al despacho minutos después, irritada por haber sido interrumpida en su clase de pilates. Ricardo respiró hondo y le dijo, por primera vez en 3 años, que las cosas tenían que cambiar, que el trato que le daban a su madre era inaceptable, que había sido un cobarde, pero ya no lo sería más. Viviana lo miró como si se hubiera vuelto loco. Dijo que estaba harta de todo ese drama, que la culpa era de Ricardo por no haber metido a su madre en un asilo desde el principio, que ella no se había casado para ser niñera de una vieja. Las palabras eran como cuchillas, cortando cualquier ilusión que Ricardo aún tuviera sobre el carácter de la mujer con la que se había casado. Él le preguntó si así era como se sentía realmente, si todo ese tiempo ella solo había fingido. Viviana se rió, una risa fría y sin humor. Dijo que Ricardo era patético,
que se había casado con él por el dinero, por el estatus, por la vida cómoda, que el amor era cosa de cuentos, de hadas, y que si él no estaba satisfecho podía pedir el divorcio, pero que ella no se iría con las manos vacías. Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Siempre había sabido, en algún nivel, que Viviana no lo amaba como Elena lo había amado, pero escucharlo dicho tan cruelmente, tan abiertamente, era diferente, era real, era definitivo. Viviana salió del despacho dando un portazo, y Ricardo, por primera vez en años, se permitió llorar. Lloró por la madre que había sacrificado todo por él, lloró por la esposa que había perdido y que realmente lo amó. Lloró por el hombre que creía ser y que nunca existió de verdad. Se miró las manos, las mismas manos que firmaban contratos millonarios, que estrechaban las manos de políticos y empresarios, y vio que estaban vacías, vacías de todo lo que realmente importaba. Ricardo recordó una noche, años atrás, cuando aún vivía en la casa de huéspedes con su madre. Debía tener unos 15 años. Estaba estudiando para un examen importante cuando escuchó a su madre llorando en voz baja en la cocina. Fue hasta allí y la encontró con las manos lastimadas de tanto coser. Estaba haciendo trabajos extra para poder pagarle la inscripción en un curso de preparación. Ricardo le prometió esa noche que cuando creciera, cuando tuviera dinero, su madre nunca más tendría que trabajar, que él la cuidaría, que ella tendría todo lo que quisiera. Y miren en lo que se había convertido. Ella tenía un penthouse de lujo, pero vivía en un cuartito apretado. Tenía acceso a comida cara, pero comía sobras frías. Tenía un hijo rico, pero estaba completamente sola. Ricardo se dio cuenta en ese momento de dolor agudo que había cumplido su promesa de la peor manera posible. Le había dado a su madre cosas materiales, pero le había quitado lo que ella realmente necesitaba: respeto, dignidad, amor. Esa noche, doña Alma estaba acostada en su cama, sin poder dormir. Pensaba en la conversación con Pablo, pensaba en todas las historias que le había contado, todas las lágrimas que había derramado. Algo dentro de ella estaba cambiando. La vergüenza que sentía se había transformado en rabia, una rabia justa, limpia, que la hacía querer levantarse y luchar. Tomó el celular de nuevo, releyó el mensaje de Patricia, y esta vez, con manos aún temblorosas pero decididas, escribió una respuesta. Solo 3 palabras. Quiero conversar. Al otro lado de la ciudad, Patricia estaba a punto de darse por vencida por esa noche, cuando sintió que su celular vibraba. Tomó el aparato y leyó el mensaje. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Respondió de inmediato, preguntando dónde y cuándo podrían encontrarse. Sabía que debían ser cuidadosas. La casa estaba vigilada, Viviana lo controlaba todo, pero don Nelson, cuando Patricia le informó sobre la respuesta de Alma, tuvo una idea. El próximo martes llevaría a doña Alma a una consulta médica de rutina. Era uno de los pocos momentos en que ella salía de la casa. Patricia podría estar en el consultorio, disfrazada. Podrían conversar allí, lejos de los ojos de Viviana. El plan estaba trazado, y por primera vez en mucho tiempo, doña Alma sintió algo que había olvidado cómo era. Esperanza, verdadera y palpable. Mientras tanto, Fernando Tavares no se había quedado quieto. Había contactado al periodista del portal sensacionalista y le había proporcionado no solo el video, sino también información sobre irregularidades en la Fundación Garza Montes. Tenía documentos, pruebas de que parte de las donaciones se desviaban a cuentas personales. No estaba seguro de si Ricardo estaba involucrado o si era obra de Viviana, pero no importaba. El escándalo sería devastador de cualquier forma. El periodista, emocionado con el material, comenzó a investigar más a fondo. Descubrió que la fundación tenía contratos sobrevalorados con empresas fantasma. Descubrió que los eventos benéficos tenían costos inflados y que la mayor parte del dinero recaudado nunca llegaba a los proyectos sociales prometidos. Era una red de corrupción compleja y bien montada. A la mañana siguiente, el portal publicó el primer artículo.
El titular era explosivo: Filantropía o farsa, fundación de empresario bajo investigación por desvío de recursos. El reportaje tenía cifras, documentos, entrevistas con ex empleados. Era sólido, irrefutable. La repercusión fue inmediata. La noticia se extendió por las redes sociales en minutos. Otros medios de comunicación comenzaron a republicarla. El teléfono de la oficina de prensa de Ricardo no paraba de sonar. Carla estaba al borde de un colapso nervioso. Los abogados entraron en modo de contención de daños. Ricardo, cuando leyó el artículo, sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Llamó al contador, al director financiero, a todos los involucrados en la gestión de la fundación. Exigió explicaciones. Y fue entonces cuando descubrió la verdad. Viviana tenía acceso a las cuentas de la fundación. Había creado un esquema de desvío de recursos que duraba más de 2 años. Usaba el dinero para pagar tarjetas de crédito personales, viajes, compras extravagantes, y había falsificado su firma en varios documentos. Ricardo sintió que se le revolvía el estómago. Había sido engañado, usado, y lo peor, su reputación, todo por lo que había trabajado, estaba siendo destruida por la codicia de una mujer que él creía amar. Convocó a Viviana de inmediato. Ella llegó despreocupada, como si nada hubiera pasado. Cuando Ricardo arrojó los documentos sobre la mesa y la confrontó, ella ni siquiera intentó negarlo. Simplemente se encogió de hombros y dijo que a él le sobraba el dinero, que no le haría falta, que si era inteligente, taparía el asunto y seguiría adelante. Pero Ricardo ya no era el hombre pasivo de antes. Le dijo a Viviana que quería el divorcio, inmediatamente, y que ella sería responsabilizada penalmente por lo que hizo. Viviana se rió en su cara. Dijo que él no tenía el valor, que ella lo destruiría públicamente si intentaba algo en su contra, que tenía pruebas de irregularidades de él también, cosas que había guardado como un seguro. Era una guerra, y Ricardo finalmente entendió con quién estaba casado. Ese martes, según lo acordado, don Nelson llevó a doña Alma a la consulta médica. Patricia estaba allí, disfrazada de enfermera. Cuando la anciana entró a la sala se miraron y sin necesidad de palabras se entendieron. Alma contó todo, desde el principio, desde el día en que Viviana entró en su vida y lo puso todo de cabeza. Patricia grabó el testimonio, con la autorización expresa de la anciana. Fueron más de 40 minutos de un relato crudo, honesto, doloroso. Cuando terminaron, Patricia tomó las manos de Alma y le dijo que era muy valiente, que su historia ayudaría a otras personas, que ya no estaba sola. Alma lloró, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran de alivio. Al salir del consultorio, Alma se sintió diferente, más ligera, como si un peso que había cargado durante años finalmente le hubiera sido quitado de los hombros. Miró el cielo azul de la Ciudad de México y por primera vez en mucho tiempo sonrió. En el camino de regreso al penthouse, don Nelson notó el cambio en ella. Por el retrovisor veía a Alma mirando por la ventana, pero no con esa mirada vacía de siempre. Había algo diferente, una chispa. No preguntó nada, solo condujo en un silencio respetuoso, pero su corazón estaba más ligero. Después de tantos años presenciando el sufrimiento de esa mujer, finalmente veía una señal de que algo estaba cambiando. Alma observaba las calles de la ciudad pasar por la ventana, veía a la gente caminar, trabajar, vivir sus vidas, y por primera vez en años sentía que también era parte de eso, que también tenía derecho a estar allí, a ser vista, a ser escuchada. Pensó en todas las mujeres como ella, escondidas en casas lujosas o sencillas, sufriendo en silencio porque creían que su papel era aguantar, y sintió que su valor, por pequeño que fuera, podría marcar la diferencia. Mientras tanto, en el penthouse, Viviana estaba haciendo las maletas. No porque Ricardo se lo hubiera pedido, sino porque sabía que las cosas se estaban saliendo de control. Tenía un plan B. Siempre lo tuvo. Llamó a su abogado, un hombre conocido por defender causas perdidas y ganarlas. Le dijo que quería la mitad de todo y que no escatimaría esfuerzos para conseguirlo,
La batalla apenas comenzaba. Pero esta vez Ricardo tenía aliados. Pablo, don Nelson, Raquel, Juana, y lo más importante, tenía a su propia madre, que finalmente había encontrado su voz. Y en el centro de todo, Patricia trabajaba en el reportaje final, el reportaje que lo cambiaría todo. Tenía todos los elementos: el testimonio de Alma, las pruebas del desvío de recursos, los relatos de ex empleados. Era una historia completa, poderosa, irrefutable. La publicación estaba programada para el próximo lunes, y la Ciudad de México y quizás el país entero quedaría en shock. El lunes amaneció con el cielo nublado sobre la Ciudad de México. Nubes pesadas se acumulaban sobre el Valle de México, como si la propia naturaleza presintiera que algo importante estaba a punto de suceder. En la redacción del portal de noticias donde trabajaba Patricia, la tensión era palpable. El reportaje estaba listo, revisado 3 veces, verificado por abogados. A las 9 de la mañana se publicaría. Patricia apenas había dormido. Sabía el impacto que tendría ese artículo. No era solo sobre Ricardo Garza Montes o sobre Viviana. Era sobre todas las doñas almas de México, todas las ancianas invisibles, maltratadas en silencio dentro de sus propias familias. Todas las mujeres que dedicaron su vida a sus hijos y en la vejez fueron olvidadas, humilladas, tratadas como una carga. En el penthouse de Polanco, Ricardo tampoco había dormido. Pasó la noche en su despacho, rodeado de documentos, tratando de entender la dimensión del daño causado por Viviana. Los abogados habían sido claros. La situación era gravísima. El desvío de recursos de una fundación benéfica era un delito federal. Aunque lograra demostrar que no tuvo participación, su reputación jamás se recuperaría por completo. Viviana, por su parte, estaba en un hotel de 5 estrellas en Santa Fe. Había salido del Punomintotzim Penthouse 2 días antes, llevándose maletas llenas de ropa y joyas. Su abogado le había aconsejado mantener la distancia mientras preparaban la defensa. Estaba confiada. Siempre había conseguido lo que quería en la vida. ¿Por qué esta vez sería diferente? Doña Alma despertó temprano, como siempre, pero esa mañana era diferente. Sabía que el reportaje se publicaría. Patricia le había avisado, y aunque estaba nerviosa, había una paz en su corazón. Por primera vez en años, no estaba solo existiendo. Estaba viviendo. Estaba luchando. A las 9 en punto, el reportaje salió a la luz. El título pulsaba en las pantallas de las computadoras y celulares de miles de personas. El silencio que grita, la historia de una anciana maltratada por su propia familia. El artículo era extenso, detallado, conmovedor. Comenzaba con el testimonio de doña Alma, transcrito de forma respetuosa y digna. Contaba con sus propias palabras sobre los años de humillación, soledad y falta de respeto. La repercusión fue instantánea y abrumadora. En minutos, el reportaje estaba en las tendencias de las redes sociales. Influencers lo compartían, celebridades comentaban, la gente común se emocionaba. Muchos contaban sus propias historias de ancianos maltratados en sus familias. Era como si una herida colectiva oculta durante mucho tiempo finalmente estuviera siendo expuesta a la luz. El teléfono de Ricardo comenzó a sonar sin parar. Periodistas queriendo declaraciones, amigos queriendo saber si era verdad, socios comerciales exigiendo explicaciones. Carla llamó desesperada, diciendo que necesitaban una respuesta inmediata. Pero Ricardo no sabía qué decir. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo justificar años de omisión? Fue entonces cuando Pablo Andrade llegó al penthouse. No llamó, no avisó, simplemente apareció, con la autoridad de quien tenía derecho a estar allí. Encontró a Ricardo destrozado, con ojeras profundas, el rostro marcado por la culpa y el cansancio. Pablo se sentó a su lado y por primera vez no vino con críticas ni reclamos. Vino con empatía. Pablo dijo que entendía la presión, entendía el miedo, entendía lo fácil que era perderse en medio de tanto éxito y olvidar lo que realmente importaba. Le contó a Ricardo sobre sus propios errores, sobre las veces que puso el trabajo por encima de la familia,
sobre los arrepentimientos que cargaba, y entonces dijo algo que lo cambió todo, que no era demasiado tarde para hacer lo correcto, que la valentía no era nunca caer, era levantarse después de la caída. Ricardo escuchó en silencio, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Le preguntó a Pablo qué debía hacer, y Pablo respondió con una simplicidad devastadora: ir con su madre, arrodillarse ante ella y pedirle perdón. No para las cámaras, no para la prensa, sino por ella, y después pasar el resto de su vida compensándola. En ese momento, doña Alma estaba en su cuartito, recibiendo visitas. Juana había vuelto, traída por don Nelson. Raquel había subido con una charola con un desayuno especial. Las tres mujeres estaban allí, alrededor de la anciana, cuando Ricardo tocó la puerta. Alma dudó. Una parte de ella quería correrlo, quería que sintiera el dolor del rechazo como ella lo había sentido tantas veces, pero otra parte, la parte que todavía era madre, le dijo que abriera la puerta, y la abrió. Ricardo entró, y al ver a su madre rodeada de esas mujeres que la apoyaban, sintió todo el peso de su ausencia. No esperó, no ensayó palabras bonitas, simplemente se arrodilló ante su madre y comenzó a llorar. Le pidió perdón. Perdón por haber sido un cobarde, por haber elegido una paz falsa en lugar de la justicia, por haber permitido que ella sufriera mientras él fingía no ver. Alma puso su mano temblorosa sobre la cabeza de su hijo. No dijo que todo estaba bien, porque no lo estaba. No dijo que lo perdonaba por completo, porque el dolor era demasiado profundo, pero dijo que era un comienzo. Y a veces un comienzo es todo lo que necesitamos. Juana, Raquel y don Nelson, que habían presenciado esa escena, también estaban llorando. Juana recordó todas las veces que encontró a Alma sola, temblando de miedo, tragándose el dolor en silencio. Raquel pensó en las comidas frías que se vio obligada a servir, en las veces que vio a la anciana con hambre y no pudo hacer nada. Don Nelson recordó los trayectos silenciosos, las miradas tristes por el retrovisor, la impotencia de saber pero no poder actuar. Y ahora, allí, en ese cuartito que había sido una prisión, pero que estaba a punto de convertirse en libertad, todos sentían que algo fundamental estaba cambiando. No se trataba solo de una familia, se trataba de todas las familias, se trataba de todas las veces que se eligió el silencio en lugar de la verdad, de todas las veces que la conveniencia venció a la compasión. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Viviana estaba teniendo un colapso nervioso. Su abogado le informó que la situación era peor de lo que imaginaban. La Fiscalía General ya había abierto una investigación. El SAT estaba investigando. Las cuentas bancarias serían congeladas. Podría ir a la cárcel. Viviana, por primera vez en su vida, sintió miedo real. No el miedo de perder lujos o estatus, el miedo de perder la libertad. Intentó llamar a Ricardo, pero él no contestaba. Intentó llamar a sus amigas, pero nadie quería asociarse con ella. Estaba sola, completamente sola. Y entonces lo entendió. Alma, la vieja que tanto había despreciado, tenía algo que Viviana nunca tendría. Tenía gente que la amaba de verdad, gente dispuesta a luchar por ella. Viviana solo tenía interesados que la abandonaron a la primera señal de problemas. De vuelta en el penthouse, Ricardo tomó una decisión. Daría una conferencia de prensa, no para justificarse, sino para asumir la responsabilidad. Carla intentó disuadirlo, diciendo que era arriesgado, que podría empeorar las cosas, pero Pablo lo apoyó, y Ricardo estaba decidido. La conferencia se programó para esa misma tarde, en la sede de la Fundación Garza Montes. Decenas de periodistas asistieron. Cámaras de televisoras nacionales, reporteros de portales, influencers. Todos querían escuchar lo que el hombre en el centro del escándalo tenía que decir. Ricardo subió al escenario solo, sin asesores a su lado, sin abogados para controlar sus palabras. Solo él, un micrófono y la verdad. Comenzó confirmando todo lo que decía el reportaje. Confirmó que su madre había sido maltratada.
Confirmó que él había sido omiso. Confirmó que hubo desvío de recursos en la fundación, aunque no por su iniciativa. Pero lo más impactante fue cuando pidió disculpas, no solo a su madre, sino a todos los ancianos de México que vivían situaciones similares. Lloró ante las cámaras, no de forma teatral, sino genuina, y dijo que a partir de ese día dedicaría su vida a corregir sus errores, que crearía programas reales de protección a la tercera edad, que usaría su voz y sus recursos para cambiar la realidad de quienes no tenían voz. Las preguntas de los periodistas llegaron en avalancha, sobre Viviana, sobre el divorcio, sobre las investigaciones. Ricardo respondió todo con una honestidad dolorosa. Confirmó que se divorciaría, que colaboraría con las autoridades, que asumiría las consecuencias de sus decisiones. La conferencia terminó, pero la repercusión apenas comenzaba. Algunos lo criticaron diciendo que era demasiado tarde, que aquello era solo control de daños. Otros se emocionaron con su sinceridad, pero todos coincidían en una cosa. La historia de Doña Alma había conmovido a México entero. En las redes sociales, hashtags como La Voz de los Mayores y Las Almas de México comenzaron a volverse virales. La gente compartía fotos de sus propias madres, abuelas y tías mayores, contando historias parecidas. Relatos de maltrato psicológico, de soledad forzada, de falta de respeto disfrazada de cuidado. Era como si las compuertas se hubieran roto y un río de dolor contenido finalmente encontrara una salida. En programas de televisión, los expertos debatían el fenómeno. Psicólogos hablaban sobre el edadismo, sobre cómo la sociedad invisibiliza a los ancianos. Abogados explicaban los derechos garantizados por la ley, pero rara vez respetados. Trabajadores sociales revelaban cifras alarmantes de denuncias que nunca resultaban en castigos. La historia de Alma se había convertido en el detonante de una discusión nacional que hacía mucho tiempo tenía que ocurrir. En los días siguientes comenzaron a surgir manifestaciones. ONGs de protección al adulto mayor ganaron visibilidad. Diputados comenzaron a discutir proyectos de ley más rigurosos contra el maltrato a Pinchisain, la tercera edad. Se crearon fiscalías especializadas, se habilitaron líneas de denuncia. El dolor de una mujer se había transformado en un cambio social. Viviana fue acusada formalmente. Las pruebas en su contra eran incontestables. Documentos falsificados, desvío comprobado, testimonios de empleados. Su abogado intentó un acuerdo, pero la fiscalía fue inflexible. Sería juzgada, y la sentencia, cuando llegara, sería ejemplar. Mientras tanto, en el penthouse de Polanco ocurrían transformaciones silenciosas. Ricardo vació el vestidor de Viviana y lo convirtió de nuevo en una habitación para su madre. Una habitación amplia, ventilada, con vista a la ciudad. Trajo de vuelta los muebles antiguos que Elena tanto había amado, las fotografías familiares, los objetos con historia. La casa volvió a parecer un hogar. Doña Alma, por primera vez en años, se sentó a la mesa del comedor con su hijo. Comieron juntos, en silencio al principio, pero poco a poco las conversaciones fueron surgiendo. Conversaciones sobre el pasado, sobre Elena, sobre los errores, sobre los arrepentimientos. No era fácil, la herida era profunda, pero estaba empezando a cicatrizar. Juana fue recontratada, no como ama de llaves, sino como acompañante de Alma. Don Nelson recibió un aumento y una disculpa formal por haber sido puesto en una posición tan difícil. Raquel obtuvo autonomía total en la cocina y la instrucción de preparar siempre las comidas pensando en el bienestar de doña Alma. Pablo Andrade asumió temporalmente la presidencia de la fundación mientras se realizaba una auditoría completa. Se descubrió que el desfalco era mayor de lo que se imaginaba. Viviana había desviado casi 3 millones de pesos a lo largo de 2 años. Ricardo vendió propiedades personales para reponer el valor y garantizar que los proyectos sociales siguieran funcionando. 3 meses después de la publicación del reportaje, Patricia Fuentes fue invitada a recibir un premio de periodismo de investigación. En su discurso de agradecimiento, dedicó el premio a doña Alma
llamándola una heroína. Alma estaba en el público, acompañada por Ricardo. Cuando escuchó su nombre, se levantó y el auditorio entero la aplaudió de pie. Eran aplausos no solo para ella, sino para todas las ancianas que finalmente estaban siendo vistas. El juicio de Viviana tuvo lugar 6 meses después del escándalo. El tribunal estaba abarrotado. Entró con la cabeza gacha, sin la arrogancia de antes. El proceso duró 3 días. Se escucharon testigos, se presentaron pruebas, se derramaron lágrimas. Cuando llegó el turno de doña Alma de testificar, un silencio reverente se apoderó del tribunal. Caminó hasta el estrado con dificultad, pero con dignidad, y entonces contó su historia una vez más. Pero esta vez no había vergüenza en su voz. Había fuerza. La fuerza de quien sobrevivió y decidió que su dolor tendría un significado. Habló de los años en que crió a Ricardo sola después de la muerte de su esposo, de las noches sin dormir cosiendo para otros, de las comidas que se saltó para que su hijo comiera mejor, del orgullo que sintió cuando lo aceptaron en la universidad, cuando abrió su primera empresa, cuando alcanzó el éxito. Y entonces, con voz firme pero cargada de emoción, habló de cómo ese mismo éxito la alejó del hijo que amaba. No fue una acusación furiosa, fue un relato honesto, doloroso, necesario. Contó sobre la soledad, sobre el miedo constante, sobre las noches llorando en silencio. Y cuando terminó, no había un ojo seco en el tribunal. Incluso el juez, un hombre de 60 años conocido por su dureza, tuvo que limpiarse los lentes discretamente. Viviana la escuchaba con la cabeza gacha. No se atrevió a mirar a los ojos a su suegra. No habría soportado lo que vería allí. No odio, no venganza, sino algo peor, lástima. La sentencia llegó una semana después. Viviana fue condenada a 5 años de prisión por desvío de recursos, falsificación de documentos y maltrato a un adulto mayor. La pena fue dura pero justa, y sirvió de ejemplo, de que no importa cuán rico o poderoso sea alguien, la justicia a veces prevalece. Un año después del escándalo, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Ricardo nunca recuperó por completo su reputación, pero había conquistado algo más valioso: respeto. El respeto de quienes sabían que había asumido sus errores y estaba genuinamente tratando de ser mejor. La Fundación Garza Montes fue reestructurada y pasó a enfocarse exclusivamente en la protección y el amparo de adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Se abrieron casas de acogida, se crearon programas de visitas, las líneas de denuncia funcionaban 24 horas al día. Doña Alma se convirtió, sin quererlo, en una figura pública. Daba pláticas en escuelas, participaba en campañas, visitaba asilos. Su historia inspiraba a miles de personas. Recibía cartas diariamente de ancianos que, al escuchar su historia, encontraron el valor para denunciar sus propias situaciones. Y en una tarde soleada de diciembre, exactamente 1 año y 3 meses después de aquella noche fatídica en el Hotel Presidente Intercontinental, tuvo lugar un evento diferente. En el mismo salón donde todo comenzó, se inauguró el Centro de Amparo y Protección a la Persona Mayor, Doña Alma. El salón estaba lleno de nuevo, pero esta vez no había falsedad, no había pompa vacía. Había verdad, había gente que realmente se preocupaba. Estaban allí Pablo, don Nelson, Raquel, Juana, Patricia, representantes de ONGs, políticos comprometidos con la causa y cientos de adultos mayores que vinieron a agradecer. Cuando doña Alma subió al escenario para cortar el listón de inauguración, miró hacia el salón y vio al fondo, cerca de la pared donde ella solía permanecer invisible, a una mujer mayor, vestida de forma sencilla, mirando a su alrededor con incomodidad, tratando de no llamar la atención. Alma reconoció esa mirada. Era su propia mirada de 1 año atrás. Pidió que le trajeran a la mujer. La anciana se acercó asustada, pensando que había hecho algo mal, pero Alma la abrazó. Sostuvo sus manos y le dijo con voz firme: «No estás sola. Nunca más estarás sola». La mujer, que después supieron que se llamaba doña Cecilia, comenzó a llorar.
Contó entre sollozos que vivía con su hija y su yerno, pero que se sentía un estorbo, que dormía en el cuarto de lavado porque ya no había espacio para ella, que comía después de todos, siempre las sobras, que estaba en ese evento porque había visto el reportaje sobre Alma y pensó que si esa mujer tuvo valor, quizás ella también podría tenerlo. Alma sostuvo el rostro de Cecilia entre sus manos y le dijo, mirándola profundamente a los ojos, que el valor no llega de la noche a la mañana, que a ella misma le llevó años encontrar el suyo, pero que lo importante era empezar, era dar el primer paso, y que de ahora en adelante Cecilia tendría ayuda, tendría el centro, tendría trabajadoras sociales, tendría abogados, tendría sobre todo gente que se preocupaba por ella. El salón entero observaba esa escena en un silencio emocionado, y muchos entendieron en ese momento que aquello era más grande que un evento. Era el nacimiento de un movimiento. Era la promesa de que ninguna Alma, ninguna Cecilia, ninguna anciana mexicana necesitaría sufrir más en silencio. Y fue en 1900 ese momento que Ricardo, observando desde lejos, finalmente entendió el verdadero significado de la filantropía. No era organizar eventos lujosos o aparecer en portadas de revistas. Era mirar al otro, verdaderamente mirar, y elegir actuar. Era transformar el dolor en propósito. Era ser el cambio que el mundo necesitaba. Después de la ceremonia, Ricardo y Alma regresaron a casa juntos. Cenaron en la terraza, observando el atardecer sobre la ciudad. No hablaron mucho. No lo necesitaban. Algunas cosas se sienten, no se dicen. Alma tomó la mano de su hijo y la apretó ligeramente. Y Ricardo entendió. Era el perdón. No era olvidar, nunca lo sería. Pero era seguir adelante. Era reconstruir. Era elegir el amor por encima del resentimiento. Esa noche, antes de dormir, Alma sacó la caja de cartón de debajo de la cama. Las fotografías, las actas, el rosario, ya no necesitaba esconderlos. Ricardo había puesto repisas en su nueva habitación, y allí organizó sus recuerdos con cariño. Don Antonio sonreía en un marco sobre la cómoda, la foto de la boda, finalmente expuesta, finalmente honrada. Se acostó, y por primera vez en años, durmió en paz, sin miedo, sin angustia, sin dolor, solo paz. La paz de quien luchó y venció. No venció a otras personas, sino al silencio, a la invisibilidad, a la vergüenza injusta que había cargado durante tanto tiempo. Al otro lado de la ciudad, Patricia estaba en casa, frente a su computadora, comenzando una nueva investigación. Había tantas historias aún no contadas, tantas voces aún silenciadas, pero sabía que, una por una, esas historias saldrían a la luz, y que cada historia contada era una vida posiblemente salvada. En una celda fría de un penal femenil, Viviana miraba el techo sin poder dormir. Pensaba en todo lo que había perdido. La mansión, la ropa, las joyas, el estatus. Pero más que eso, pensaba en algo que nunca tuvo y ahora entendía que jamás tendría. Amor verdadero. El tipo de amor que Alma recibía de personas que no tenían nada que ganar con ello. El tipo de amor que sobrevive a las tormentas. Y en algún lugar de la Ciudad de México, en una casa sencilla, una anciana que había visto el reportaje de Patricia tomó el teléfono por primera vez en años. Marcó el número de la línea de denuncia. Y con voz temblorosa, pero firme, dijo, «Necesito ayuda». Y por primera vez creyó que sería escuchada. Porque así es como ocurre el cambio, no en grandes revoluciones súbitas, sino en pequeños actos de valor, en voces que se niegan a permanecer silenciadas, en historias que necesitan ser contadas. Y la historia de doña Alma, una mujer sencilla de Iztapalapa, que casi fue borrada por el desprecio, se convirtió en la historia de miles. Se convirtió en un símbolo, un recordatorio de que la dignidad no es algo que se pierde con la edad. Es algo que siempre estuvo allí, esperando ser reconocido. Al final, la verdadera fortuna de Ricardo no estaba en sus cuentas bancarias o sus propiedades. Estaba en la capacidad de mirar a los ojos a su madre
y ver por primera vez en años no dolor, sino esperanza. Estaba en saber que a pesar de todos los errores, todavía tenía tiempo para hacer lo correcto. Y doña Alma, sentada en su terraza, observando las estrellas sobre el Valle de México, sonrió. No la sonrisa forzada de quien finge estar bien, sino la sonrisa genuina de quien finalmente, después de tanto tiempo, está en casa. Verdaderamente en casa, porque un hogar no es un lugar. Es un sentimiento, es donde nos sentimos seguros, amados, vistos. Y después de un viaje largo y doloroso, Alma finalmente había encontrado su camino de regreso a casa. Y mientras el viento suave de la noche capitalina acariciaba su rostro, cerró los ojos y agradeció. Agradeció por la fuerza que encontró cuando creía no tener más. Agradeció por las personas que aparecieron cuando más las necesitó. Y agradeció por haber vivido lo suficiente para ver que, a veces, la justicia tarda, pero llega. Y que cuando llega, transforma no solo una vida, sino a un país entero. Fin de la historia. Queridos radioescuchas, esperamos que la historia de doña Alma y Ricardo haya tocado profundamente su corazón. Si te emocionaste con este viaje de dolor, valentía y redención, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué momento te conmovió más. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan los conflictos más profundos del alma humana y nos recuerdan la fuerza que existe dentro de cada uno de nosotros. Tu presencia aquí hace toda la diferencia. Te esperamos en el próximo episodio con una nueva historia que te hará reflexionar sobre los lazos que nos unen y las decisiones que nos definen. Hasta pronto.